Si pienso en los griegos, lo primero que se me viene a la cabeza no es ni el yogur ni las playas de Míkonos. Cuando pienso en los griegos, lo primero que se me viene a la cabeza es la democracia. Recuerden que fueron ellos los primeros en entender y en valorar la importancia de poder elegir. Eso que nos hace humanos a nosotros, el poder elegir. Bueno, son los griegos los que aplican ese poder elegir a la política. O sea, son los que dicen, acá se elige, la gente elige a quienes van a gobernar, a quienes van a representar a esas personas. O sea, elegir. Los griegos toman dimensión de ese poder elegir y lo aplican a una de las cosas que más le interesaba a ellos, que es la política. La política. Pero bueno, en definitiva es una reivindicación humana, porque el ser humano es la especie que elige, que piensa, que decide y que elige. Bueno, aplicado a la política, eso nos da como resultado la democracia, ese gran invento de los griegos, ese gran sistema de gobierno que crearon los griegos en la antigüedad. Pero no es lo único que se me viene a la cabeza cuando pienso en los griegos, porque ellos también fueron los creadores de la filosofía. Más que de la filosofía, podemos decir del pensamiento filosófico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por lo pronto y para empezar decimos que el pensamiento filosófico transforma radicalmente a toda la humanidad. Así como la democracia cambió la totalidad de la política y ese sistema de la antigüedad que crearon los griegos es el mismo que utilizamos hoy en día nosotros, la filosofía cambia a la humanidad toda. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos los pueblos de la antigüedad eh, se hacían muchas preguntas. Se preguntaban sobre la existencia, sobre el porqué de la existencia, sobre el porqué del ser humano. Trataban de explicar los fenómenos de la naturaleza, los eclipses, los terremotos, todo. Pero para explicar todo eso, se aferraban, se agarraban de lo sobrenatural. Ahí aparecían los dioses, o el dios, o las divinidades, que daban una posible respuesta a todas esas preguntas que se hacían los seres humanos. Y los griegos también tenían sus múltiples dioses, su nutrida mitología que daba explicación a través de esos dioses y esas divinidades a todo lo que les sucedía a los seres humanos. Hemos mencionado algunos dioses, pero eran muchos en definitiva. Pero, sin embargo, va a haber un pequeño grupo reducido, tampoco es que era abundante, pero va a haber un pequeño grupo de griegos que va a hacerse esas preguntas que acompañaron siempre al ser humano, pero va a tratar de darle una explicación diferente. Va a abandonar lo sobrenatural, va a abandonar a las divinidades, va a abandonar a esos dioses y va a tratar de encontrar respuestas basadas en lo natural, o sea, en lo que ellos veían y en lo que sentían a su alrededor, a través de la observación, de la razón, del pensamiento y de la experiencia, o sea, del vivir y a partir de lo que uno va viviendo va sacando conclusiones. Entonces, a través de elementos racionales, a través de elementos naturales, van a tratar de empezar a encontrar respuestas diferentes a las que se venían gestionando cuando se incorporaban los elementos sobrenaturales. Pero el hecho filosófico es, en primera instancia, hacerse las preguntas. Y los griegos empiezan a hacerse las preguntas, empiezan a decir de qué está hecho todo lo que existe, cuál es el componente fundamental y elemental de todo lo que vemos, lo que olemos, lo que sentimos,
Todo eso está hecho de algunos elementos o de algún elemento. ¿Cuál es ese elemento? Trataban de descubrir eso. Estamos hablando de hace unos 2500 años, o sea, cosas que la ciencia va encontrando la respuesta en estos tiempos. Los griegos ya se lo empezaban a preguntar en aquel momento. Eh, Otra de las preguntas que se hacían tenían más que ver con las cuestiones morales y éticas, como por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es el mal? ¿Qué es la verdad? Ese tipo de preguntas en la que los griegos, como decíamos, dejando a un lado a los dioses en este caso, a través de el razonamiento, del pensamiento y de la observación, trataban de ensayar respuestas. Que aparecían unos griegos que daban unas respuestas, después aparecían otros que trataban de corregir esas respuestas, pero en definitiva esa era la filosofía, ese ejercicio era la filosofía, hacerse esas preguntas e ir desarrollando respuestas. Y como esas respuestas estaban basadas en lo racional, decimos que la filosofía, que etimológicamente es el amor por el conocimiento, el amor por la sabiduría, eso quiere decir filosofía, filo, amor, sofía, sabiduría o conocimiento, esa filosofía es el origen del pensamiento científico, o sea, es la raíz de todas las ciencias, o sea, las ciencias existen y existieron porque partieron de la base filosófica aquella de los griegos. Entonces, toda la explicación del mundo actual que tenemos, sostenida en la ciencia, tiene su raíz en aquellos griegos, en ese grupo de griegos que existió en la antigüedad y que buscaba ese tipo de respuestas, dejando a un lado lo sobrenatural, lo divino, para basarse en lo natural y en lo racional. Por eso decimos que la filosofía hizo esa transformación en la humanidad. Muchos filósofos, o sea, decir, un grupo reducido, pero muy importantes filósofos existieron en la antigua Grecia, algunos muy conocidos como Demócrito, como inclusive ligados a la matemática también, la filosofía matemática, como Pitágoras. Eh, Quizás los más renombrados son Sócrates, Platón, Aristóteles, un sinnúmero de filósofos que han aportado muchas ideas y nos han legado la forma de pensar que tenían aquellas personas. Quizá el de mayor resonancia es Sócrates, por eso se habla de lo presocrático, o sea, la filosofía antes de Sócrates, que estaba basado más que nada en tratar de entender la naturaleza, las estrellas, esos puntos brillantes que veían los griegos en el cielo, que hoy en día nosotros sabemos que son estrellas, porque nos lo ha enseñado la astronomía y la física, pero en ese momento no se tenía ese conocimiento, entonces se tenía que tratar de entender qué eran esos puntos eh, en el cielo, en el firmamento, esos puntos brillantes que desde nuestra perspectiva parecía que se movían, y sabemos que somos nosotros los que nos movemos en este planeta a gran velocidad, pero bueno, los griegos miraban el cielo y veían todos los días un cielo diferente que se iba modificando, que se iba moviendo, entonces trataban de entender todo eso, trataban de explicar qué era todo eso, los presocráticos, o sea, basado en la naturaleza, de lo que estaban hechos las cosas, los objetos, de los elementos, algunos hablaban del fuego, del agua, del aire. Y los Sócrates, que es el que pone al ser humano, ya no tanto a la naturaleza como el centro del estudio y la observación, sino ya al ser humano, y ahí aparecen esos elementos sobre qué es lo bueno, qué es el obrar bien, qué es el obrar con la verdad, eh, por qué es preferible hacer el bien, por qué es conveniente
la generosidad o las virtudes. Entonces se empieza a preguntar todas esas cuestiones y empieza a tratar de darle respuestas racionales a todo eso. Así que, bueno, por la democracia, por la filosofía. Gracias, griegos.